Segundo encuentro o entrega de este abordaje de la primera unidad de la materia de sociología para el ciclo básico común. En este caso vamos a trabajar el texto de Berger y Luckmann sobre la construcción social de la realidad, el capítulo 3 para ser precisos. Y hay que decir que cuando uno aborda la ciencia social es fundamental situarse en los autores y sus contextos. Esto que quizás no es algo que desvele a las llamadas ciencias duras, en ciencias sociales es fundamental, ya que los autores suelen dar cuenta de preocupaciones epocales, de espíritus de la época que los impulsan a trabajar ciertas cuestiones, y también a veces de los interlocutores o aquellos enemigos teóricos que se atacan o nociones teóricas sobre las que se construye el conocimiento. Es decir, si recuperamos aquello de la epistemología francesa de que el conocimiento no se produce necesariamente por una acumulación de saberes, sino más bien, o antes bien, por ruptura con lo previamente aceptado o establecido, en ciencia social la filiación o la tradición de la que provienen los autores sigue siendo un dato insoslayable para entender la perspectiva desde donde hablan los autores, ¿no? La perspectiva epistemológica, la perspectiva teórica. En el caso de Berger y Luckmann, ellos son dos sociólogos europeos, colaboradores y tributarios de Schulz, que es un sociólogo que trabaja desde la fenomenología, ¿no? Una perspectiva filosófica que trata de asir lo vivencial, lo experiencial. Y desde ahí, bueno, ellos ya desembarcados en Estados Unidos, producen este texto en 1965. Ambos dos son eh, cultores de la sociología de la religión, algo que se ve bastante reflejado en este trabajo, ya que abundan ejemplos vinculados a lo religioso, incluso recuperan algunos pasajes bíblicos como modo o a modo ilustrativo, ¿no? De los conceptos que están trabajando. Bien, hay que decir que si bien no es fundamental saberlo, este capítulo 3 arranca con tres conceptos que los autores anuncian como una suerte de proceso dialéctico continuo que se da en la socialización del individuo. Y estos son la externalización, la objetivación y la internalización. Bien, estos conceptos están más fuertemente trabajados en el capítulo anterior. A modo somero podemos decir, para tener una idea, que nos parece que es complementaria y afianza el trabajo conceptual de este capítulo, que estas tres instancias se podrían describir en el caso de la externalización como el reconocimiento de la agencia del hombre sobre el mundo, el momento en el que el hombre co-construye la realidad. La objetivación como ese momento de reconocimiento de la realidad objetiva que no necesariamente se remite a la realidad objetivamente existente, sino a la realidad pautada, objetivada a través de la convención entre los actores sociales, ¿no? Cuando hay una reciprocidad en la caracterización de un fenómeno social. Pongamos por caso que se reconocen roles sociales como el de, el ejemplo que ellos van a ver en el texto es el constructor de canoas y el mercader de cocos. Uno reconoce ese oficio en el otro y asiste a comprar o a reparar una canoa, y el otro lo reconoce como aquel que va a utilizar su servicio para distribuir cocos. Esto que parece una verdad de perogrullo, en realidad habla de las pautas y las convenciones sociales a partir de las cuales los agentes objetivamos el mundo, ¿no? Es decir, no estamos todo el tiempo continuamente reelaborando la realidad existente, sino que hay acuerdos o consensos mínimos que nos permiten la interacción social cotidiana. ¿No? Yo no puedo estar repletándome en todo momento como quizás el pensamiento filosófico sí se puede permitir, eh, si la realidad existe o no existe, si qué tan esperable o no es
que el kilo de pan salga lo que sale en el momento en el que voy a comprarlo. Bueno, ese momento creativo de externalización da paso a un momento de objetivación. Y finalmente, la tercera instancia, que es la que trabaja este capítulo, que es la instancia de internalización, en donde ya es el mundo el que va a crear o a producir al hombre. No es que una niegue a la otra, sino que las tres son parte de un proceso, de un continuum, van a decir los autores, que involucran al hombre en el centro de este proceso, valga la redundancia, donde es producto y agente creador y co-creador con los otros hombres de la realidad social. Hoy por hoy, esto de la realidad social es ya casi un meme, ¿no? El abuso del discurso del constructivismo social en muchas esferas de la vida cotidiana ha permeado tanto que, no sé si ustedes habrán visto, pero ya hay casi una referencia irónica a esto de la construcción social de la realidad, algo que hace algunos años, quienes empezábamos una carrera en humanidades o en ciencias sociales, nos costaba mucho poder internalizar como concepto, ¿no? Bueno, el mundo objetivo hoy ha abierto paso a el mundo en el que cada quien es artífice de la propia percepción o autopercepción del mismo. Bien, sin embargo, el trabajo de Berger y Luckman es nodal para describir los procesos a partir de los cuales nos vamos socializando como sujetos integrantes de esta sociedad, valga la redundancia. Una virtud que creo que este texto tiene es la claridad con la que trabaja. Porque todo lo que parece evidente es evidente y no se molestan en encubrirlo demasiado con una fraseología compleja o enrevesada. Realmente los conceptos son bastante claros. Hoy podríamos decir que hasta están bastante en afinidad con muchas concepciones que nosotros heredamos, ya sea por la profunda cultura psicoanalítica que tenemos en la Argentina, donde asumimos que todos somos sujetos frutos de un proceso, o por ideas de sentido común. Este texto es bastante claro. Lo que no quiere decir es que no sea profundo en la caracterización más, si se quiere, capilar de algunos de estos fenómenos a través de conceptos que ahora vamos a ver. Bueno, como dijimos, esta constelación de conceptos que tienen que ver con la externalización, objetivación e internalización dan por resultado o desembocan en este tercer capítulo que va a hablarnos justamente de ese proceso de internalización, en donde mundo subjetivo y mundo objetivo van a vincularse para producir el ingreso del individuo a la sociedad. Es decir, ellos parten de la premisa de que el individuo lleva en sí mismo la disposición a socializarse, pero no nace socializado. Esto se va a dar a partir de un proceso en el cual lo que se va a internalizar es el lugar que el mundo ha objetivado para él. Es decir, desde muy pequeños vamos haciéndonos conscientes de que existen otros diferentes a nosotros. Pongamos por caso, no lo menciona el texto, pero el psicoanálisis parte de la idea de que aproximadamente a los 2 años nos distinguimos del cuerpo de nuestra madre, entendemos que somos un cuerpo diferente al de esa tierra de leche y miel con el que algunos psicólogos como Eric Fromm de alguna forma metaforizan este seno materno, ¿no? este momento de calidez y satisfacción de necesidades. Hay un momento en el que nos distinguimos, reconocemos que no somos el mismo cuerpo y que la madre, como una entidad separada de nosotros, ocupa un lugar y un rol. Y nosotros, a su vez, lo mismo, el de hijos, ¿no? Podemos agregar en esta utilización de la teoría psicoanalítica que en algún momento va a aparecer también el padre como la figura de autoridad y exigencia de conocer el mundo, que nos va a entrenar o introducir en esa externalidad que es el mundo. Y así sucesivamente podríamos mencionar los otros que van a aparecer, los parientes y demás. El texto menciona, por ejemplo, el momento en el que nosotros empezamos a registrar a esos otros y dejan de ser
eh, unos otros particulares o singulares significantes para hacer ese otro generalizado, ¿no? El momento en el que dejamos de entender primalmente que mamá se enoja y mamá nos reta, y todavía no entendemos por qué hasta que entendemos por qué mamá se enoja cuando tiramos la sopa, para finalmente internalizar que no hay que tirar la sopa. Es decir, la norma implica ese otro generalizado, frente al cual pasamos a constatar y a tener registro de que socializarse implica paliar los impulsos primarios y asumir un orden, un rol, un momento, un lugar para cada, para cada una de estas interacciones, ¿no? Donde el niño lloraba a toda hora porque desconocía el uso horario del mundo productivo y por la noche lloraba porque no toleraba la oscuridad o porque quería el seno materno, ahora empieza paulatinamente a asumir que la noche es para dormir, que hay horarios para comer y demás, ¿no? Este proceso de internalización de normas va a ser un poco lo que van a trabajar estos autores en esto que van a dar en llamar socialización primaria, ¿no? Por socialización primaria vamos a entender este conjunto o este proceso a través del cual vamos a ir asumiendo subjetivamente este mundo objetivo que se nos impone, y ahí haríamos un énfasis en la palabra asumir, ¿no? Es decir, no es solo esta cosa de voy a asumir creativamente el mundo que me rodea, sino que voy a empezar a asumir objetivamente el mundo que me rodea y lo que se espera, ese conjunto de expectativas que existen sobre uno, ¿no? O ese lugar predeterminado, preconstruido por la cultura o la vida comunitaria que asume que uno es, no sé, pongamos por caso, un hijo varón de una familia al que han llamado Gabriel. Bien, todos estos presupuestos empiezan a cobrar operatividad en el momento en el que yo empiezo a asumir, ¿no?, esta identidad. Es decir, la identificación con ese lugar preconstruido va a configurar este proceso de socialización primario. Y la operacionalización de algunas normas o pautas de convivencia o exigencias para la convivencia que tienen que ver con cómo manejarse en la vida, ¿no? Básicamente. Es decir, comer a horarios, saber cuándo hacer silencio, saber cuándo escuchar, saber cuándo hablar. Digo, este tipo de cosas que parece que van de suyo son todo un proceso que uno puede vislumbrar con bastante claridad, ¿no?, en los primeros años de un infante. Entonces, para pasar en limpio, hablamos de que este proceso a partir del cual un individuo se socializa tiene que ver con la internalización subjetiva de ese mundo externo objetivado. Y de nuevo, cuando decimos objetivado, no decimos el mundo materialmente existente, sino también ese conjunto de convenciones sociales que la comunidad ha decidido acatar y que son preexistentes al sujeto y en las que el sujeto se socializa, ¿no? Se hace reconocible en el tipo de interacción. Pongamos por caso que alguien va al supermercado, pasa por caja y decide no pagar. Bien, de algún modo el mundo objetivo es esas pautas y convenciones que dicen que uno tiene que pagar. Y cuando el chino del supermercado sale a correrlo a uno por la calle porque no ha pagado, uno topa o tropieza con ese mundo objetivado. Es decir, mutuamente convenido por todos los actores sociales, en donde no alcanza con que a mí no me parezca que eso no pueda suceder o que el mundo materialmente objetivo prescinda de esas pautas o convenciones. Esas pautas o convenciones van a ser operativas y van a cobrarle a uno esta transgresión de
del ser reconocimiento de pautas comunes, ¿no? Esto es un poco el terreno de Durkheim y de los hechos sociales como cosas. Bien, es decir, como cosas van a ingresar también a nuestros umbrales de percepción y de reconocimiento de las reglas de la vida social. Dicen los autores que igualmente siempre hay un lugar de subjetividad para releer el mundo, pero que dada que la realidad objetiva del mundo es mucho más abundante que la realidad generada por nosotros en nuestra subjetividad, siempre va a haber un balance en el cual nosotros conocemos el límite de eh, nuestra producción de subjetividad. Es decir, nosotros sabemos que podemos pensar, fantasear, imaginar, repensar el mundo, pero que el mundo finalmente es el que es, ¿no? Y el que nos pasa factura cuando de alguna forma desconocemos sus normas de funcionamiento. Aquí podríamos cerrar un poco el apartado de socialización primaria. Luego, sostienen los autores, viene la socialización secundaria. Por socialización secundaria vamos a entender ese otro conjunto de normas que vamos a ir adquiriendo, pero estas tienen que ver con esos submundos sociales. No es el mundo todo, porque el mundo todo es inabordable, pero sí ese mundo que se abre cuando el sujeto empieza a lidiar con las instituciones sociales. Lo más fácil que uno puede pensar, y es el ejemplo que ponen los autores, son las instituciones del mundo productivo. Cuando uno necesita o requiere salir del núcleo primario que constituye la familia, donde ha aprendido algunas pautas de convivencia básicas, y lo tiene que aprestarse a integrarse a ese todo social, ¿no? Que es el mundo de la producción. El mismo ejemplo lo podríamos poner entre las modernas sociedades occidentales con las instituciones escolares, ¿no? Desde que uno va al jardín y le dicen hay que compartir, y uno empieza a registrar que hay otros más que ya no son parte del núcleo familiar y que están para asistirlo a uno y complacerle todos sus caprichos, sino que están los demás compañeritos, ¿no? Donde hay que compartir un espacio, donde hay que compartir una serie de pautas e incluso a veces, no sé, alguna cosa como los objetos o la comida. Y uno empieza a reconocer que hay otros que cohabitan el mundo con uno y que hay un ordenamiento, formas, digamos, de interactuar que son esperables de uno, ¿no? Se me ocurre pensar, yo lo decía la otra vez en una clase, que incluso el mundo de la vinculación o las relaciones íntimas empieza a formar parte de este mundo de socialización secundaria, ¿no? Los rituales de cortejo, cómo uno encara a una señorita o viceversa, y cómo uno se vincula con eso, también requiere una serie de pautas que exceden esa socialización primaria, ¿no? Digo, hay que aprender ahí formas institucionales o institucionalmente ritualizadas. Del mismo modo, el saber percibir cómo en determinado trabajo se deben hacer las cosas, no solo técnicamente, no solo cómo se debe operar una máquina, sino incluso cuál es la compostura que hay que guardar frente a el sermón del jefe un lunes por la mañana, cómo se consigue un ascenso laboral o un aumento de sueldo, cuál es la forma más efectiva, más sagaz y quizás menos honesta para adelantarse a los propios compañeros de trabajo. Hay una serie de cuestiones que van a estar rondando en el ambiente y que uno va de alguna forma a tener que aprender adaptativamente, ¿no? Tiene que empezar a adaptarse a cómo funciona, qué lógicas de funcionamiento son las que rigen o las que gobiernan esos otros submundos. Podemos decir que puede ser el mundo de la congregación religiosa, puede ser el mundo de el club de fútbol, puede ser el mundo de mi comunidad de gamers, en donde podemos compartir no solamente saberes de aquello que nos apasiona, sino incluso cierto estatus que se va a generar en la comunidad a partir de... las comunidades digitales son un buen ejemplo de esto, ¿no? De cómo se espera que uno aporte a la comunidad y cómo se valoran los aportes a la comunidad generando mecanismos de estatus, ¿no? Que tienen que ver con la antigüedad en la comunidad, el volumen de aportes a la comunidad,
Va a haber seguramente una serie de pautas y convenciones que tienen que ver con no ya la vida del núcleo familiar primal, sino de cómo estas interacciones nos van a abrir posibilidades en el mundo social más amplio, ¿no? Incluso a fines prácticos. Yo mencionaba el otro día cómo los clubes de rugby muchas veces funcionan como esa red de relaciones que ciertos sectores medios establecen para colocarse después en puestos de trabajo más aventajados, ¿no? En la empresa del padre de un compañerito que jugaba al rugby conmigo. Y habría muchos otros ejemplos, ¿no? Donde se dan redes de relaciones o tráfico de influencias que me van a posibilitar algún tipo de inserción en la vida social más amplia y más general. Bien, todas estas interacciones que persiguen fines disímiles, pero que intuitivamente vamos asimilando, vamos entendiendo cómo se hace, ¿no? Cómo se hace para, no sé, ser un buen académico, cómo se hace para ingresar en el programa de becas de investigación, con quién hay que hablar, qué hay que presentarles, eh, cómo se producen estos mecanismos de participación en la vida institucional, son parte de este complejo entramado que va a darse en lo que se va a llamar eh, socialización secundaria. ¿Cuáles pueden ser diferencias entre la socialización primaria y la socialización secundaria? Bueno, la socialización primaria se remite fundamentalmente a la institución de un yo como identificación de aquello que de mí se espera y mi inserción en el mundo. Mientras que en la socialización secundaria lo que se aprende, lo que se internaliza, es el rol que yo voy a cumplir en un determinado esquema o escenario, en un determinado submundo social, ¿no? ¿Cómo voy a aprender a manejarme en ese contexto o en esa situación? No es tanto la cuestión yoica o identitaria, sino la cuestión situacional. Eh, Esta es una diferencia. Por otro lado, en la socialización primaria se hace fundamental un acompañamiento afectivo o emocional a través del cual y solo a través del cual se va a instaurar en mí esa identificación con el mundo, ¿no? Este núcleo primario familiar requiere, porque somos seres sociales y seres afectivos y emocionales, un componente emocional muy fuerte para lo educativo, ¿no? Lo educativo no institucional, lo educativo digo en términos de socialización. Mientras que ya en la vida adulta, de la socialización secundaria, ese elemento emocional es menos requerido para internalizar las reglas de funcionamiento del mundo social. Me atrevería yo a decir no menos efectivo, pero sí menos requerido, ¿no? No es algo tan indispensable. Del mismo modo, los autores describen que la socialización secundaria nos provee de saberes, de conocimientos, de pareceres, de cosmovisiones o imaginarios que son relativamente fáciles de desafiar con otras experiencias de la vida. Uno puede virar, puede cambiar, puede rever, puede revisar, mientras que aquellos saberes que se forjan, saberes y el carácter que se forja en la socialización primaria, requieren de un shock mucho más traumático para poder poner en cuestión todo aquello que se ha absorbido en las primeras instancias de la socialización, ¿no? ¿Y cómo se sostiene la vida social subjetivamente incorporada? Esta es una pregunta que se van a hacer y van a plantear que básicamente los rituales cotidianos, ¿no? La institucionalización entendida como esta rutinización de prácticas sociales, mutua o colectivamente convenidas, sostienen el conjunto de creencias que sobre la vida tenemos nosotros. Y ahí aparece esta idea del aparato conversacional como una cosa requerida, casi como una condición sine qua non para sostener, de alguna forma, nuestra concepción de la realidad.
que es el aparato conversacional. Y bueno, básicamente son esos intercambios cotidianos que tenemos todos los días que nos hacen de alguna forma de refuerzo de las pautas, convenciones, creencias o concepciones que tenemos sobre el mundo, ¿no? Ahí los autores van a distinguir que en ese aparato conversacional van a participar eh, esos otros significantes, que son las personas que nos rodean cotidianamente y que son importantes para nosotros y su opinión es importante para nosotros, de lo que va a llamar el coro, ¿no? Ese coro, ambos van a ser parte de este elenco socializador. ¿A qué llama el coro? Y a todos esos otros que cotidianamente nos cruzamos, que no tienen una relevancia significativa en nuestra vida, pero que refuerzan continuamente estas reglas de funcionamiento del mundo social, ¿no? Eh, no sé, en este momento es muy difícil hablar de esto porque estamos en una situación excepcional de crisis y de aislamiento social. Pero pongamos por caso que ustedes como estudiantes universitarios van a tener un conjunto de compañeros que se sientan al lado suyo y que van a ser de coro, porque van a ser no necesariamente gente con la que ustedes vayan a intercambiar en el fragor de la vida académica, uno, salvo con compañeros de grupo, con los que alguna vez es común o dable que hagan trabajos prácticos, cruza un montón de gente con la que no interactúa el resto del día, a diferencia de otros grupos más potentes que se forman, no sé, en la secundaria o en la primaria, ¿no? Pero esos otros que fungen como coro van a ser los que a ustedes le van a dar la pauta de que ya es momento de estar en clase, aunque yo piense que puedo esperar 5 minutos más, pero ya están todos en el aula. Bueno, es el momento de estar en clase. Yo no podría no estar en clase porque estaría llegando después, quizás molestando o interrumpiendo, pasando por enfrente del profesor y demás. Entonces ese coro de alguna forma va a reforzar, ¿no? Las pautas y las convenciones sociales. No sé, la gente que me acompaña en el colectivo o en el tren, eh, no sé, esos contingentes de cuerpos que todo el tiempo vemos en lo cotidiano y que dan la pauta de que las cosas se hacen de determinada manera. Dicen, es interesante ver, yo suelo conseguir muchos youtubers que establece estas diferencias entre argentinos y venezolanos, ¿no? No sé, 10 cosas curiosas de los argentinos dichas por un español, ese tipo de cosas, ¿no? Y una de las cosas que muchos mencionan es, por ejemplo, las colas en Argentina, ¿no? Que es muy común en Argentina que alguien viene y se pone atrás de otro y se pone atrás de otro y ahí muchas veces la gente no sabe ni para qué es la cola. Bueno, es algo que a ellos les parece particular porque ellos tienen un funcionamiento evidentemente más contingente o más caótico donde, bueno, uno se acomoda donde puede cuando tiene que ir a un negocio, ¿no? En cambio nosotros tenemos como esta costumbre, pero esto de llegar y encontrar una cola hecha en la carnicería. Bueno, ahí hay un coro que te dice, acá hay un ordenamiento y en Argentina las cosas se hacen así, ¿no? Como particularidad curiosa. Pero quiero decir, ese coro versus esos otros significantes, que van a ser las personas más próximas. Dicen los autores que las opiniones que nos llegan y que refuerzan nuestra concepción del mundo son mucho más potentes de los otros significantes que de otros que no son tan significantes, ¿no? Pongamos por caso que yo viaje todos los días en taxi, cada vez que me subo a un taxi hay un señor que me quiere explicar a mí la decadencia de la Argentina en la que vivimos, fruto de 70 años de no sé, desgracia política, ¿no? ¿Sabes? Conocen más o menos este relato. Bueno, yo la verdad es que no me afecta demasiado, respiro hondo, me pongo los auriculares y bueno, ya sé más o menos cuál es la como visión generalizada que uno puede tener ese tipo de transporte, ¿no? Sin embargo, si mis allegados más inmediatos, si esa gente con la que yo creo comulgar ideológicamente respecto de, no sé, mi posición sobre la política o sobre lo político ideológico, empiezan a poner repentinamente en cuestión un montón de presupuesto que queríamos compartir, es probable que yo eh, empiece también a repensar o revisar mis propias creencias. Che, ¿seré yo que estoy equivocado? ¿Por qué todos dicen esto? ¿Por qué repentinamente todos están pensando en otra clave? Digo, los otros que yo consideraba que más o menos compartíamos o teníamos una mirada compartida pues, en determinados temas, ¿no? Entonces, sin duda que
no sé, que yo me cruce un montón de gente que me diga una cosa, quizás no afecte demasiado, pero que uno de mis personas allegadas y con las que yo quiero compartir afinidades en determinados temas los ponga en cuestión, puede ser que a mí también me llegue a ponerlos en cuestión, ¿no? Bien, esto es o tiene que ver con el aparato conversacional, pero también con la estructura de plausibilidad, ¿no? La estructura de plausibilidad es justamente eh, esta, este sistema de relaciones que a través de fórmulas rituales, del aparato conversacional o de la propia comunidad en la que yo me muevo, más o menos establece este ordenamiento, ¿no? Ahora, cuando la estructura de plausibilidad empieza a fallar, tenemos ahí como este dislocamiento, ¿no? Entre lo que nosotros creíamos o aceptábamos creer y repentinamente empezamos a cuestionarnos. Finalmente, el texto va a hablar de la alternación, que los autores toman como ejemplo una conversión religiosa, pero que tiene que ver con una conversión profunda en la cosmovisión, en los valores o en el modo de entender el mundo de una persona, ¿no? Dice, a mí esto me suena que ellos, habiendo trabajado tanto sobre, me parece, ¿no? Ellos están todo el tiempo el tema del catolicismo y cómo la religión protestante, que tiene algunas particularidades, sobre todo el neopentecostalismo en nuestro país, eh, que llama a la conversión y a un shock emocional sobre sus creyentes. Si alguno tiene algún pariente evangélico pentecostal, por ejemplo, habrá notado, ¿no? que el llamamiento a la conversión es como muy vehemente y que muchas veces aparece repentinamente una comunidad religiosa que, que refuerza todo este tiempo esta división entre el mundo de los pecadores y la comunidad de fe, ¿no? Me parece que acá hay algo de esto, ¿no? Respecto a la alternación de un sujeto. El ejemplo que da es el ejemplo bíblico de San Pablo, ¿no? Cuando deja de ser Pablo ciudadano romano para ser Pablo, porque tiene una visión que cambia radicalmente su cosmovisión, su mirada. Eh, Podríamos encontrar otras formas de alternación sin remitirnos a un ejemplo que quizás nos dice poco sobre las preocupaciones que podemos tener hoy en día. Yo quería recordar en un contexto de trabajo o de reinserción con población carcelaria a través del Instituto del Liberado, que hace este trabajo, es una institución que hace este trabajo, un hombre que contaba su testimonio de que él se sentía cuando caía la noche, fruto de años, ¿no? de encierro carcelario, la necesidad corporal de tener que pelearse. Porque cuando caía la noche, en el pabellón en el que él estaba, continuamente tenía que pelearse por un colchón, porque los colchones eran escasos y alguien se apropiaba de los colchones. Y se ponía en juego el honor de quien tenía que dormir en el piso porque no pudo, de alguna forma, defender a fuerza de puños su derecho a ocupar un colchón. Y esta situación, que después podía tener otras penalidades, porque quien se resignaba a dormir sin colchón, luego era vulnerado en otras instancias de la convivencia, lo llevaba a que corporalmente sintiese, aunque ya no estaba viviendo en la cárcel, la necesidad de tener que pelearse, ¿no? Digo, acá me parece que hay este shock que te puede transformar incluso aspectos de la socialización primaria, ¿no? Pensaba también en los sistemas de rehabilitación que existen en nuestro país, el famoso tratamiento Filadelfia, que en realidad cuentan que estadísticamente tiene pocas rehabilitaciones, pero que se sustenta en estas granjas para las adicciones, ¿no? Donde hay un sistema de premios y castigos para resocializar al adicto, ¿no? La premisa es que el adicto ha vencido muchos barreras o límites morales, ha manipulado a toda su familia en su afán de conseguir sustancia
se ha convertido en una persona profundamente manipuladora y con rasgos psicopáticos, es decir, de no empatía con los demás, de su entorno, ¿no? Y entonces, a fuerza de un disciplinamiento que tiene que ver con castigos para no ver a su familia y demás, y hay una serie de cuestiones en el que se espera que uno vaya asumiendo responsabilidades y autoconciencia de las propias vacancias emocionales. Eh, Creo que ahí hay algo de esto, de pensar que la personalidad del adicto ha sido profundamente golpeada por una experiencia, la de la adicción, que requiere ser intervenida con una eh, estructura de plausibilidad bastante beligerante, ¿no? Bastante contundente. Pero bueno, pensaba en estos ejemplos que me parecen más ilustrativos de cómo o qué cosas ponen en shock las estructuras de socialización primarias, ¿no? Y requieren otro tipo de intervenciones. En mi caso particular, yo he trabajado en algunos programas como El Envión, donde trabajamos con chicos en situación de vulnerabilidad entre 12 a 18 años y las vacancias en la socialización primaria también eran evidentes, ¿no? Ahí veíamos chicos que gritaban repentinamente, no se podían quedar sentados en la mesa, tenían muchos elementos de vacancia de estas pautas mínimas de convivencia que se dan en el hogar, ¿no? Algo de esto vamos a empezar a ver en el texto de Mancebo, el encuentro próximo. Me parece que ahí se trabajan justamente mucho más en contexto y mucho más aterrizado a un caso, que es el caso argentino de la década de los 90, como estos elementos que Berger y Luckman teorizan como eh, casi como un manual, digamos, de psicopedagogía, empiezan a mostrar un rostro un poco más oscuro cuando se convierte en una experiencia generacional. Bueno, sin más espero que este material les sea de ayuda. Cualquier duda, cuestión, ya saben las vías de comunicación. Este mismo video pueden ponerlo en consultas. Y bueno, estaremos viéndonos en las siguientes entregas. Desde ya, muchas gracias.